Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Vamos a comenzar el tema número 3 del nivel 2 de nuestro programa Excel Laboral. Y lo que vamos a trabajar el día de hoy es lo relacionado a cómo procesar información con las funciones que ya tiene Excel. Lo importante que vamos a ver en este tema es ya trabajar de lleno con soluciones avanzadas de Excel. ¿Gracias a qué? Gracias al uso de las funciones. Y nos vamos a centrar dentro de esa tarea a procesar información. Con el procesamiento de esta información vamos a poder agilizar enormemente nuestras tareas. Nosotros somos promotores del uso de funciones porque es la herramienta más flexible que tiene Excel para trabajar y procesar información. Entonces hacia eso nos vamos a enfocar el día de hoy. Como ustedes ya saben, bueno, nosotros en este nivel 2 ya vimos en el tema número 1 tablas dinámicas, en el tema número 2 macros y ahora vamos a ver el trabajo con funciones. Vamos a ver, perdón, si nos acompañan, por el momento no nos acompañan, ahí se van a ir incorporando los compañeros y vamos a poder interactuar. Como les decía, entonces vamos a ver cómo procesar información con las funciones que tiene Excel. Vamos a ver el uso de nombres dentro de fórmulas o funciones, cómo insertar un nombre en una función, cómo trabajar con esos nombres como si fueran argumentos y desde el administrador de nombres vamos a ver cómo podemos usar nombres iguales dentro del libro siempre y cuando trabajemos de forma correcta. Y también cómo eliminarlos y qué pasaría si nosotros eliminamos esas funciones. También vamos a ver algunos ejemplos de cómo generamos información sobre algunas de estas funciones, como buscar V, elegir, el sí, el o, el y, con referencia a información ya sea de texto o información de celdas y algunas otras funciones que nos permiten trabajar información como el sumar sí, el contar sí, el promedio. Promedio sí, suma, mínimo y máximo. Y vamos a ver también cómo hacer formulaciones complejas y algunos ejemplos de esas funciones complejas que también llamamos funciones anidadas. Este tema es bastante concreto, es pequeño, pero le vamos a sacar el provecho, como decimos nosotros, para poder hacer de este tema uno de los pilares de este tercer nivel. Perdón, de este tercer tema del segundo nivel. Muy bien. Lo que entonces vamos a ver es cómo nosotros podemos utilizar los nombres dentro de las funciones. Entonces, durante el programa ya hemos visto cómo crear un nombre de celdas y con el cuadro de nombres, pero también esto lo podemos hacer desde lo que se llama el administrador de nombres. ¿Dónde está ubicado el administrador de nombres? Está en la ficha de fórmulas, en el grupo de nombres definidos, y ahí vamos a encontrar el botón de administrador de nombres. Muy bien. Aquí en este manual, como ya nosotros le hemos comentado, está la versión de Excel 2010. Aquí en el que nosotros tenemos para trabajar, vamos a ver los iconos un poquito diferente, pero la ubicación es la misma. ¿Por qué tenemos visualmente estos diferentes? Porque ahora tenemos una versión 2016, entonces algunos de los iconos han cambiado. Muy bien. Vamos a ver si todavía no nos acompaña nadie. Seguimos entonces. Como les decía, lo que vamos a trabajar el día de hoy es con las funciones y lo primero es ver cómo trabajar los nombres. En este tema de los nombres, yo puedo hacer varias tareas, pero para eso primero vamos a crearlos y vamos a ir a ver cómo crear estos dos nombres. Muy bien. Ok, eh, aquí yo tengo en la hoja nombres, tengo en la columna B una lista de datos que van desde la celda B3 hasta la 1002. Entonces, esta es una función aleatorio entre el 1 y el 6. Lo que quiere decir es que
Estos datos son números cualquiera aleatorios entre el 1 y el 6. Lo importante de esto es ver que yo puedo seleccionar los completos y aquí usando la forma tradicional que ya hemos visto le puedo poner datos 1, enter y ya nombramos como datos 1 a ese bloque de datos. ¿Qué pasa con esos datos? Sobre todo si son datos numéricos que yo ya después puedo venir y hacer algunos cálculos. Entonces yo puedo decirle que me dé el mínimo de datos 1, que es el nombre que tiene ese bloque de datos. También le puedo decir que me dé el máximo de datos 1. Perdón, tenemos que ponerle el igual para que reconozca la función. Ok, ahí está. Puedo decirle que me dé el promedio. Igual de datos 1. Puedo decirle que me los cuente. Ok, regáleme un segundo, porque aquí don Juan Pablo nos está escribiendo. ¿Nos escucha, don Juan Pablo? Usted me dice. Si quiere me pueden poner un mensaje o podemos abrir el micrófono. No hay ningún problema. Estamos comenzando, entonces si ocupa, nos devolvemos un segundo. Vamos a ver qué nos dice don Juan Pablo. Vamos a darle aquí escape mientras nos escribe, perdón, don Juan Pablo. Muy bien. Como les decía entonces, hoy estamos trabajando con nombres y un poco ya más avanzado en este tema. Entonces vamos a ver qué comentario nos tiene don Juan Pablo. Todo está bien. Perfecto. Muchas gracias, don Juan Pablo. Vamos a comentarles o a repasar un poquito rápido qué es lo que vamos a ver el día de hoy, ya que usted se nos acaba de incorporar. Bueno, lo que les decía es que nosotros estamos viendo en el nivel 2, vamos a ver cómo, en este tema 3 del nivel 2, perdón, vamos a ver cómo procesar información y trabajar ya con funciones para obtener resultados relevantes. Dentro del trabajo que tenemos que hacer, tenemos que ver cómo dentro de todas estas funciones vamos a usar nombres, vamos a generar información con esos nombres, vamos a hacer fórmulas complejas que se llaman funciones anidadas y algunos ejemplos de hecho. Entonces lo que les decíamos es que nosotros cuando hemos usado nombres, tradicionalmente lo que hemos hecho es, por ejemplo aquí en el archivo de trabajo de la clase, en la hoja nombres, nosotros tenemos unos datos por acá. Si yo los selecciono y les pongo aquí el nombre datos 1, después estos datos seleccionados que van desde la fila 3 hasta la fila 1002, porque son, al final yo tengo aquí un grupo de 1000 datos. Con este nombre que yo tengo ya aquí, hacer referencia a estos, después yo los puedo utilizar este nombre para hacer cálculos, entonces puedo ponerle el mínimo, puedo decirle que me dé el máximo, que me dé el promedio. Si son datos numéricos, también los podemos contar. Entonces, ¿qué hacemos? Usamos el nombre que tenemos creado. Después le puedo decir que me contar sí, que es un contar direccionado, entonces en el rango. Yo le voy a decir que me cuenten datos 1, cuántos valores igual a 2 tengo. Entonces aquí tengo 151. Estos datos aquí están cambiando porque yo tengo aquí un aleatorio, una función aleatoria que lo que significa es que estos datos van a cambiar. Entonces aquí no se extrañen, estos datos cambian, pero es porque esta función es dinámica, por así decirlo. Cada vez que activo y desactivo una celda, esas funciones van a cambiar. Muy bien, yo también puedo sumar y sobre datos 1, ¿verdad?
Y por último también puedo decirle que sumar punto .c. Entonces yo le digo que en datos 1, súmeme los que son, aquí le podemos decir los que son mayores a 3. Entonces aquí está sumando los datos que aquí cumplen la condición que son mayores que 3. Muy bien. Otro aspecto que yo puedo hacer con funciones es resolver cualquier cálculo, que tenemos por acá. Perdón, vamos a seguir aquí antes de que se nos olvide porque estamos viendo cómo yo puedo crear el nombre de datos y después voy a poder utilizar eh, las funciones para poder resolver este ejercicio. Entonces hacia eso es lo que vamos aquí. Vamos a borrar esto para que lo vean cómo se construye. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer aquí? Yo lo que tengo que hacer es replicar. Aquí donde dice normal es que lo vamos a hacer a pie, por así decirlo. Replicar esta función. Vean que yo tengo un valor de A, tengo un valor de B y tengo una columna con distintos valores de X. Y aquí tengo una función. Y esa función lo que hace es que toma el valor de A, lo multiplica por X elevado al cuadrado y después le resta el valor de B multiplicado por X. Entonces eso nosotros lo podemos hacer acá. Tomo el valor de A. El valor de A tiene que ser fijo porque para todos estos valores de X el valor de A es el mismo. Entonces lo dejamos fijo. Después lo vamos a multiplicar por X a la 2. Habíamos dicho en una ocasión anterior, cuando vimos funciones o cuando vimos los operadores, que para elevarlo a la 2 había una función que se llamaba potencia. Entonces potencia va a agarrar el valor de X, que ese sí tiene que ser móvil, y lo va a elevar a la 2. Entonces aquí en potencia yo ocupo un número y a qué potencia lo voy a elevar. Después continúo, dice que es menos el valor de B, que el valor de B también es fijo, y lo vamos a multiplicar también por el valor de X. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo aquí? Yo tengo esta función ya calculada. Perdón. Entonces lo que vamos a hacer es, aquí da 0 porque este X es 0, pero ya cuando X vale 1 ya me empieza a dar datos, ¿verdad? Y así cuando es 2, 3, 4, 5, 6 o 7. Entonces ya tengo valores. Entonces si yo quiero hacer una formulación de la forma tradicional, yo lo que haría es que hago todo este cálculo, ¿verdad? Y lo puedo replicar aquí. Y vean que yo combino referencias absolutas con referencias relativas. En este caso no usamos ni mixta columna ni mixta fila, pero sí usamos absolutas y relativas. ¿Qué es lo que nosotros estamos diciendo en el caso de los nombres? Que yo puedo crear este cálculo dentro de un nombre y después usar este nombre. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Si yo quiero convertir esto en un nombre, copio todo este cálculo con todas sus referencias, lo voy a copiar íntegro. Después nos vamos a ir a fórmulas, a la ficha fórmulas, al administrador de nombres y le vamos a decir nuevo. El nombre que le vamos a poner puede ser cualquiera. Le vamos a poner adivine.
Este nombre es el que ustedes gusten. Vamos aquí en adivine, nada más lo creamos y le damos a aceptar. Cuando lo tenemos aquí seleccionado, ve que aquí hace la referencia a, borramos esto que está aquí y pegamos lo que traíamos copiado allá. Recuerden al inicio, antes de venir aquí, yo les dije que seleccionaran esto y lo copiaran, y eso es lo que pegamos acá. Es el cálculo que hicimos allá. Ok, entonces le damos a cerrar. Dice que si quiero guardar los cambios, yo le digo que sí. Y ahora aquí en nombre, yo le puedo poner nada más adivine. ¿Verdad? Con solo que ponga adivine, yo ya repliqué. Vamos a ver aquí. Ah, bueno, es que me está copiando, perdón. Se me movió la referencia, no es sobre R, sino es sobre Q. Eso no es ningún problema. Nada más venimos aquí y le vamos a decir que lo multiplique acá por Q. Aquí donde tengo la referencia movida, esto es Q. Vea que O y P están fijos, está bien. Y este otro es Q. Le decimos que sí. Y ya automáticamente él nos corrige la fórmula. Y vean que aquí lo que yo tengo es un nombre. La gente no sabe qué es lo que hay por detrás. Y aquí lo que tendría sería el cálculo expuesto. Entonces yo puedo utilizar nombres para ocultar cálculos que son bastante complejos. ¿Esto para qué podría ser utilizado? Es como para darle más profesionalismo, por así decirlo, al archivo. Eso es gusto de cada quien. Nosotros en la empresa lo que tratamos es de guiarlos a ustedes para que hagan una labor lo más profesional posible a la hora sobre todo de presentar información, pero aquí ustedes también le pudieron poner otro nombre que se llame función. Entonces aquí le cambia el nombre a función haciendo referencia a esto, pero eso es simplemente un ejemplo que tenemos por ahí. Muy bien. Don Juan Pablo, usted me dice si tiene alguna consulta, me escribe, o también podemos abrir el audio y conversar, no hay ningún problema. Muy bien, lo que queríamos mostrarle entonces es cómo yo puedo tomar un cálculo, ocultarlo dentro de un nombre y después utilizar el nombre. Ahí el cuidado que hay que tener, que bueno, ustedes ya vieron que fue que yo también lo edité, es que el cálculo esté replicando lo que yo tenía por acá, ¿verdad? Eso es el único cuidado que tendríamos que tener. Ahí en el ejercicio que acabamos de hacer, yo le puse adivine. Aquí en este ejemplo está referenciado como jaja. Le pusimos un nombre cualquiera, la verdad esto no tiene ninguna razón de ser el nombre, es nada más para que ustedes vean que en realidad ustedes le pueden poner el nombre que ustedes quieran. Ok, entonces, ¿cuál es la diferencia si yo quiero aquí en mostrar fórmulas? Yo podría ver, vamos a ver si podemos ampliarlo un poco para que vean cómo la diferencia. Aquí yo tendría, aquí no estoy viendo el valor, el dato, sino estoy viendo qué fórmula tiene. Entonces aquí podemos ver que esto y esto al final hace lo mismo con la diferencia de la presentación de la información. Al final los dos cálculos son exactamente iguales. La forma tradicional de hacerlo es como está en esta columna. La forma como ustedes podrían hacerlo es asignándole un nombre. Toman estos datos, se los llevan para el administrador de nombres y pueden crear ahí un nombre. Ok. Ok. Perfecto. Por el momento don Juan Pablo nos acompaña. Y si tiene alguna duda, Juan Pablo, usted nos dice y con gusto la vemos.
Muy bien, lo que les decía sobre esta clase, lo importante es que ustedes puedan ir viendo cosas que podemos nosotros ir haciendo con las funciones y con los nombres. Puedo crear un cálculo, esto sería una fórmula, ¿verdad? Que sería no una programación de Excel, sino un cálculo que estoy replicando. Lo puedo dejar tal cual o lo puedo convertir en un nombre y utilizarlo como tal, donde ocultaría el cálculo que hice. También puedo agarrar un rango de celdas y nombrarlo para poder ser utilizado como argumento dentro de las diferentes funciones. Ese es otro de los aspectos que teníamos por ahí. Otro aspecto es que también yo puedo utilizar dos nombres iguales dentro del mismo libro, siempre y cuando yo lo haga sobre hojas diferentes. Veamos ahora aquí este ejemplo. Aquí, cuando yo creo un nombre aquí, cuando yo creo un nombre en el cuadro de nombres, automáticamente ese nombre, podemos verlo aquí en modificar, automáticamente ese nombre fue creado para el ámbito del libro. Véanlo aquí, incluso esto no se puede modificar ya, porque datos fue creado para todo el libro. Pero, si yo lo estoy creando desde cero, yo le puedo venir aquí, por ejemplo, vamos a crear aquí, vamos a ver aquí para poder hacerlo, en B2. En B2 yo voy a crear en la hoja que se llama nombres, voy a crear un nombre y aquí le vamos a poner 100. Este valor lo voy a recalcar en otro color para que no se nos confunda con... y lo vamos a poner en rojo. Lo que voy a hacer es crear un nombre que sirve solo para esta hoja. Entonces, ¿cómo hago yo eso? Me voy a la ficha de fórmulas, al administrador de nombres, le voy a decir que voy a crear un nombre nuevo. Ese nombre nuevo le vamos a poner ¿qué nombre le ponemos? Digamos que es utilidad, que esa es la utilidad. Pero aquí en el ámbito le voy a decir que ese nombre va a ser solo para la hoja índice, perdón, solo para la hoja nombres. Solo para la hoja nombres. Cuando yo escojo solo la hoja nombres y le digo nombres B2, esa utilidad se quedó solo para esta hoja. Ahora vamos a ir a otra hoja. Lo puedo poner en cualquier otra celda. Le vamos a poner 150. 150. Y vamos a también a recalcarlo con el color rojo. Vamos a hacer esto un poquito más grande para que, perdón, no tanto. Exactamente, y para que lo veamos. Igual le voy a poner el mismo nombre, pero vean que estoy ahora sobre la hoja 3. Entonces igual vamos a fórmulas, administrador nombres. Le voy a crear nuevo nombre. Le voy a poner utilidad. Y le voy a decir ahora que es sobre la hoja 3. Ok. Le decimos aceptar. Y vean que aquí vamos a ver si nos deja poner la lupa para resaltarlo. Ok. Vamos a cerrar aquí para que lo veamos. Entonces en fórmulas, administrador de nombres, vean que aquí ya tengo una utilidad que tiene el valor de 150, pero está referenciado a la hoja 3 y esto es en esta hoja. El valor de 150 en la hoja 3 en la celda E3.
Pero también hay otro nombre que se llama utilidad, pero está en otra hoja. Está en la hoja nombres y el ámbito de acción es solamente esa hoja. Entonces vean que yo tengo un nombre que se llama datos 1 que pertenece al ámbito libro. Eso quiere decir que si aquí dice ámbito libro, no puede existir ningún datos 1 adicional. Pero si yo le pongo el ámbito de la hoja, le puedo poner le puedo poner esos dos nombres. Ok. Vamos ahora a hacer aquí otro ejemplo. Vamos a correr esto un momento. ¿Qué pasa si ok, si yo le pongo, vamos a correr este momento nada más para hacer una prueba. Si yo puedo ponerle aquí nombres, dos puntos, hoja 3. Vamos a ver. No, no nos deja. Ok. No, lo que estoy haciendo aquí es una referencia. Vamos a verlo aquí. Lo que estaba haciendo aquí es una referencia 3D para ver si nos dejaba, pero no nos deja. No nos deja utilizar la referencia 3D ante dos nombres. Esto también puede ser causado por el hecho de que no están en la misma celda, ¿verdad? Recordemos un poco, la referencia 3D puede ser sumas de varias hojas, siempre y cuando estén continuas y además de ello, la celda que esté referenciando sea la misma. ¿Ok? Bueno, eso era un paréntesis ahí que también teníamos un poco la incógnita, pero lo que estamos viendo o lo que nos interesa de esta parte es ver que yo puedo tener dos nombres que se llamen igual, siempre y cuando el ámbito sea distinto. O nombres únicos si el ámbito es todo el libro. Eso trabaja sobre libros y hojas. Entonces, para que lo tengamos ahí de referencia. Ustedes me dicen, o me dice don Juan Pablo, si tiene alguna duda o alguna consulta al respecto. Muy bien, vamos a minimizar esto para poder seguir. Lo que vamos a ver entonces, lo que seguimos es, bueno, aquí está resaltado, yo puedo tener dos nombres siempre y cuando las hojas sean distintas, que lo hicimos ya en el ejemplo. Ok, ahora vamos a ver qué pasa si yo elimino nombres. Resulta que, veámoslo aquí. Resulta que yo tengo aquí una referencia al nombre utilidad, ¿verdad? Y este nombre le eliminaron la referencia. Entonces les va a aparecer este error. Lo que aparece aquí es que yo tengo aquí un nombre que ya no existe porque la celda donde estaba se eliminó. Entonces, cuando yo me encuentre esta información y si estoy viendo que hace referencia a un nombre, entonces yo puedo venir aquí a los nombres y puedo ver que yo tengo nombres con errores, que serían estos, ¿verdad? Entonces dice, bueno, tengo varios nombres con errores, los voy a eliminar. Entonces aquí en filtro, en el administrador de nombres, en filtro, yo puedo decirle que me filtre los nombres que tienen errores. Le digo que me filtre los nombres que tienen errores, los voy a seleccionar todos y después le digo eliminar porque esos nombres ya no funcionan. Le digo aceptar y ahí ya se eliminó. Vengo aquí en filtro, le digo borrar y ya me quedan los nombres que sí tienen referencias válidas. Terminamos la corrección. Aquí me va
a dar ahora un error de nombre, pero es porque ya el nombre ya no existe. Entonces eso nada más de borrarlo. Ok. ¿Qué pasa si yo hubiera eliminado un nombre por error? Entonces me va a dar este error de nombre. Pero yo también lo pude haber corregido aquí. Vamos a ponerlo aquí en otro. Digamos que yo identifico dónde estaba ese nombre, sobre todo si ha sido utilizado en otros cálculos. Esto es la referencia nada más para que vean, pero pasaría lo mismo si está utilizado en un cálculo. Es nada más para que vean cómo va a aparecer este error. Entonces yo vengo aquí al administrador le digo igual que nuevo, le pongo el nombre utilidad, le digo que lo vamos a trabajar para la hoja 3 y vamos a hacer referencia a la celda que yo quiero. Le digo aceptar, cerrar y aquí de una vez me lo reconoce, me lo vuelve a actualizar. Entonces ustedes tienen toda la potestad, todo la forma correcta de cómo trabajar si es el caso de que el nombre se eliminó o que ustedes tienen alguna forma de poder corregirlo. Entonces, así como los elimino, también puedo devolver la eliminación. Si se elimina la celda donde había una referencia a un nombre, entonces va a aparecer este error que fue lo que vimos, que sería este por acá, y nosotros lo podemos llegar a corregir. Muy bien. No sé, perdón, ¿dónde está aquí? Don Juan Pablo, ¿todo bien? Dice, perfecto. Vamos a seguir. Ahora lo que vamos a ver es practicar un poquito más, ya esto, algunas de estas funciones que generan información, que nos ayudan a procesar datos, ya la hemos visto. Vamos a conocer algunas nuevas y a repasar con un poquito más de detalle algunas de estas funciones. En realidad, el manejo de información requiere de la profundización en el conocimiento de funciones. ¿Por qué? Porque usted va a poder resolver casi cualquier problema o quitémosle el casi, podrá resolver cualquier problema, pero sí tiene que conocer cómo funcionan, cuáles son sus argumentos, qué restricciones tienen que tener y para eso ya nosotros les suministramos a ustedes el manual de fórmulas y funciones, el manual práctico, no el manual del tema, sino el manual práctico. Y ahí está, función por función. Lo que podemos hacer aquí, vamos a ver si lo tenemos por acá. Vamos a repasarlo un poco rápido, nada más para recordárselo. Está en el nivel 1, en el tema 4, en el caso práctico. Ve que tienen un manual práctico de funciones. Y aquí en este manual práctico de funciones, ustedes tienen todo lo que se requiere. Vea que es bastante amplio, 174 páginas, pero la idea no es leerlo todo en un día, sino que ustedes van a ir a buscar cuál función quieren estudiar. Incluso hay funciones que nosotros no utilizamos en el curso porque son de estadística, pero igual se las incluimos. Pero ve, por ejemplo, esta que vamos a usar ahora, contar sí. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a tener? ¿Cómo se llama la función? ¿Qué es para qué se utiliza? ¿Cuáles son los argumentos y las partes que utilizan? ¿Cómo se llama en inglés? Por si ustedes tienen una configuración de su computadora en inglés. ¿Qué cuidados tienen que tener? ¿Cómo se ve la ventana auxiliar de la función, de los argumentos? Un ejemplo de cómo se utiliza. ¿Cuál es el resultado que daría esa función? ¿Y qué cuidados tiene que tener? Si usted, esta función, por ejemplo, sumar sí, es utilizando un criterio. Si usted ocupa varios criterios, está la función sumar sí conjunto. Puede utilizar comodines como criterios. El signo de interrogación corresponde a un carácter cualquiera, etcétera, etcétera. Entonces ahí, eh,
por ejemplo, aquí hay una aclaración. Los criterios no distinguen entre mayúsculas y minúsculas, sino que manzanas o manzanas en mayúscula o en minúscula harían el mismo resultado. Y así con el resto de funciones. Entonces recordemos nada más, esto era un poco rápido para que sepan que por ahí lo tienen. Muy bien, entonces lo que vamos a ver es, bueno, aquí está sobre este tema, perdón. Aquí se lo recalcamos de nuevo. Para conocer el manejo de estas funciones, recuerden el manual de fórmulas y funciones, la parte práctica, donde se desarrolla cada una de ellas. Pero aquí se las describimos un poco rápido. Buscar V busca un valor dentro de una matriz cuando los encabezados están en las columnas. Buscar H busca lo mismo, pero cuando los encabezados están en fila. Vean que esta tabla y esta tabla tienen la misma información, pero aquí los encabezados están en la columna, aquí los encabezados están en la fila, pero la información es la misma. Esta es la forma correcta de trabajar bases de datos, pero algunas personas anteriormente los trabajaban así y los archivos tienen muchos años y la información se ha actualizado, entonces esto nunca se ha cambiado. Requiere un trabajo arduo, darle, como decimos nosotros, la presentación correcta, pero para eso Excel tiene el buscar H. Hace exactamente lo mismo. V significa búsqueda vertical, H es búsqueda horizontal. Está la función elegir. De todo esto vamos a ver ejemplos, nada más estamos repasando rápido. Elegir permite mostrar un valor en base a un orden predeterminado. El que se incorpore primero tendrá el valor 1 y el que se ingrese de tercero tendrá el valor 3, por ejemplo, etcétera. Está la función sí, que es una condicional. Está la función, vamos a ver por dónde vamos. La función O, la función O va a mostrar verdadero si al menos una de las condiciones se cumple. La función I va a mostrar verdadero si todas las condiciones se cumplen. Entonces, por ejemplo, aquí el I dice si B4 es rojo y C4 es menor a 10, va a mostrar un verdadero si esto se cumple, si no es un falso. Si hago lo mismo con un O, con solo que alguna de ellas se cumpla, va a mostrar un verdadero. Aquí tiene que ser las dos, aquí al menos una. Si quiere interiorizar más sobre el manejo del O y del I, también se pueden, para que no se les olvide, pueden decir y todas tienen que cumplirse o con solo una que se cumpla. Y aquí hay algunos ejemplos que también vamos a ir a ver allá. Igual, sumar sí, lo que suma es todos los valores de una columna en función de otra columna que tiene algunos códigos. Es una suma condicionada. Voy a sumar sí, voy a sumar los precios si el color es rojo. Entonces sumaría este otro y sumaría este otro. Contar, cuenta valores numéricos. Contar sí, cuenta valores numéricos o alfabéticos o alfanuméricos con condiciones. Todo esto también lo vamos a ver. El promedio es un promedio simple. El promedio sí, un promedio simple condicionado. El mínimo es el mínimo de unos datos numéricos, el máximo es el máximo de datos numéricos y la suma es la suma que ya nosotros conocemos. Vamos a repasar primero estas funciones para poder trabajar un poco más con ellas. Ok. En el caso ok, aquí estamos, perdón. De esas funciones, aquí vamos nada más a repasar. Yo tengo aquí los datos numéricos en un nombre que le llamé datos. Obtengo el mínimo con min, obtengo el máximo con max, obtengo el promedio de esos datos con la función promedio. Los voy a contar y veo que todos son numéricos. Vean qué pasa si yo agarro cualquier número y lo cambio por una letra. Aquí en contar
ya me lo va a cambiar a 999 porque uno de los datos no es numérico. Entonces contar solo cuenta números. Contar sí, lo que estoy diciendo es que me cuente cuántos valores son iguales a 2. Sumar simplemente hace una suma. Y sumar sí, lo que les dije es que me cuenten estos datos cuántos son mayores a 3. ¿Ok? En el caso de la función elegir, ¿qué es lo que yo voy a hacer con esta función? Voy a definir un criterio para que me elija de un menú que yo le voy a dar. Entonces, yo le voy a decir elegir el número que quiero que me muestre y después uno por uno la lista que quiero que me muestre. Ok, este elegir lo vamos a dejar fijo para que nos sirva para todos. Y después le voy a decir que este va a ser el valor 1, este otro va a ser el valor 2 y este otro va a ser el valor 3. Ok. Entonces, como yo le dije que me mostrara el 1 y Alajuela es el 1, aquí me va a mostrar Alajuela. Si me muevo para la derecha, recuerden que este yo lo dejé fijo aquí con F4. Vamos a ver, perdón, si lo hacemos un poco más amplio para que lo podamos ver. Ok, aquí yo lo que le estoy diciendo es el número índice, se lo voy a indicar con el valor que está en esta celda y después le voy a dar la lista de las cosas que quiero que me traiga. Como la referencia yo la dejé fija, yo nada más puedo venir y puedo copiar. Vamos a decirle que me copie la función, ¿verdad? Entonces aquí, como digo, que me traiga el primero, ven que de los datos de la lista, el primero es Alajuela, Heredia y San José. ¿Qué pasa si le digo que me traiga el dato número 2? Me va a traer la segunda fila, ¿verdad? Entonces aquí ahora es Heredia, San José y Alajuela. Y esto también, elegir, está condicionado al orden que yo le di a los datos. Vean qué pasa. Aquí yo puse orden de arriba hacia abajo, ahora lo voy a invertir. Le voy a decir otra vez elegir, pero que me traiga este número que es fijo. Pero ahora le voy a decir que el primero va a ser este, el segundo va a ser este y el tercero va a ser este otro. Entonces ahora aquí están a la inversa, porque aquí me dan igual porque estoy diciendo que me traiga el segundo, pero si yo le digo que me traiga el primero de arriba hacia abajo es este de aquí. El primero de abajo hacia arriba es este de aquí. Entonces depende del orden que yo le di, es el dato que me va a traer, ¿verdad? Y eso está un poco aclarado aquí también. Eso es con la función elegir. ¿Eso para qué serviría? Porque yo tendría que tener estos valores fijos, este rango fijo, por ejemplo, pueden ser las provincias. Puedo darle provincias, por ejemplo, con el número de cédula. 1 sería San José, 2 sería Alajuela, 3 sería Cartago, 4 sería Heredia, 5 sería Guanacaste, 6 sería Punta Arenas y 7 sería Limón. ¿Ok? Esa podría ser una forma útil para que lo podamos ver. Bien. Y este otro que vamos a ver, yo tengo la información con los encabezados en columnas. Entonces recordamos que los encabezados en columnas, que era lo que trabajaba la función buscar v. Voy a buscar este número de cédula, lo voy a buscar en esta matriz que contiene los números de cédula. Lo que yo esté buscando tiene que ser la primera columna. Los números de cédula lo dejamos fijo y le voy a decir que me traiga la columna 3, porque vean que el encabezado es nombre y el ordenado al final siempre va a ser 0 o el rango siempre va a ser 0.
rangos si tiene versión 2016 o superior, y aquí va a decir ordenado si tiene versión 2013 o inferior. Entonces ven que busca este número de cédula y se trae el nombre. Si yo lo traslado hacia abajo, ahora se va a traer a Freddy, ¿verdad? Si lo cambio cualquiera de ellos por este de aquí, entonces va a venir a actualizar el nombre de José Vargas. Si yo quiero hacer lo mismo, pero la información la tengo ordenada con los encabezados en las filas, entonces el resultado va a ser el mismo, pero tengo que usar ahora buscar H. Entonces busco el número de cédula. Ahora las cédulas tienen que estar en la primera fila y el resto es lo mismo. Lo dejamos fijo. Le digo que lo que ocupo está en la tercera fila y el rango o el ordenado siempre es 0. ¿Ves? Entonces yo puedo obtener información. Yo puedo obtener información con la búsqueda en una matriz. Ok. No sé si por ahí tiene alguna duda o alguna consulta. Ustedes nos van diciendo. Perdón, vamos a poner esto más pequeño para poder continuar con la clase. Ok, seguimos entonces. ¿Cuál es la importancia de estas funciones o que vayamos combinando lo que vamos haciendo? Voy a hacer aquí otro ejemplo. Voy a borrar esto. Y lo voy a hacer aquí otra vez aquí abajo. Nada más para que vean que ustedes pueden hacer combinación. Vean que aquí yo estoy buscando este valor dentro de esta matriz y esta matriz está referenciada aquí y vean que yo la tengo que dejar fija. Pero yo también pude agarrar esta matriz, como es con buscar H, la voy a nombrar como horizontal, porque la búsqueda es horizontal. Entonces ahora esta matriz ya se llama horizontal. Veamos aquí el nombre horizontal en el cuadro de nombres. Entonces, ¿qué me permite eso? Que yo no tenga que ir a seleccionar la matriz, sino que yo pueda, vamos a hacerlo más amplio, sino que yo pueda con buscar, buscar H, porque la búsqueda es horizontal, le voy a decir que me busque esta cédula en horizontal, que fue el nombre que le puse a este rango, que es la matriz de búsqueda, que me traiga la columna 3 y el rango o el ordenado siempre va a ser 0. Ven, el resultado de este de aquí es idéntico a este otro de acá, con el mismo número de cédula, ¿verdad? Entonces yo puedo utilizar rangos o puedo utilizar nombres dentro de las funciones. Ok. Cualquier duda, cualquier consulta, nos comenta, por favor, don Juan Pablo, que es el que nos acompaña en este momento. Ajá. Perfecto. Usted me dice, don Juan Pablo, si tiene alguna duda, si quiere que repasemos algo más de esta parte de funciones, antes de ver la última sección del día de hoy, que son las fórmulas ya complejas. Entonces le agradezco si tiene alguna duda o alguna consulta, que si le ha parecido que está todo bien. Todo entendible, perfecto. Sí, esto, la idea es que vayan viendo un poquito cómo vamos trabajando, cómo podemos ir implementando todo lo que hemos visto en el programa hacia atrás para poder avanzar. Ok, lo que vamos a ver ahora es ya el uso de funciones complejas. ¿Qué son las funciones complejas?
es combinar el conocimiento. Yo puedo ver funciones aisladas, ¿verdad? Que serían estas, o puedo venir y combinar conocimiento. Por ejemplo, una función aislada sola sería esta. Vamos a hacerlo aquí para que lo podamos ver. Yo puedo agarrar con esta buscar h y usarla tal cual me lo pide, pero puedo utilizar y hacerlo de forma más profesional, por ejemplo, utilizando un nombre. ¿Qué me permite este nombre? Si en algún momento esto se amplía para allá, aquí pongámosle otro nombre, San José, Carlos, por decir algo, y yo estoy usando nombres eh, y yo no me acuerdo en cuáles, en qué tantos cálculos utilicé el nombre horizontal. Yo sé que con solo venir aquí al administrador de nombres horizontal y corregir este campo de trabajo, redefinir el nombre, ya la corrección se pudo hacer y ahora puedo utilizar este otro. Vamos a ponerlo aquí para que veamos cómo cambia. ¿Ven? Y ahora sí ya me trajo Carlos. Entonces el uso profesional, que es lo que nosotros vamos a ver ahora. Una forma simple sería utilizar los argumentos tal cual. Una forma compleja sería utilizando nombres o usando funciones como argumentos de una función, que eso se llama anidación. ¿Ok? Anidar funciones, que es lo que nos compete ver en este momento. Entonces, antes de entrar a verlo, vamos a repasar un poquito qué es lo que nos dice el manual con relación a este tema. Primero está el asunto de las funciones anidadas. Una función anidada es una función que tiene dentro de ella como argumentos otras funciones de Excel, el cual puede escribir y anidar aproximadamente o un máximo de 64 niveles de funciones. Anteriormente eran solo 8, Excel lo amplió y ahora son 64 opciones. Ok, esto ahorita vamos a ver un ejemplo o ejemplos, pero por ahora vayamos teniendo esto por ahí. Si yo quiero ver o insertar funciones, recordemos, aquí nada más lo vamos a ver, que yo tengo el asistente de la función. Entonces yo seleccionaba la función, después de que seleccionaba la función, venía y completaba todas sus partes, todos sus argumentos. Ok, eso nada más para que lo tengamos por ahí y ahorita vamos a darle utilidad. Pero lo que nos interesa mucho ahora es ver la parte de la auditoría de las funciones o de las fórmulas. ¿Qué es lo de la auditoría? Bueno, es que yo puedo tener dudas sobre cómo se están generando algunos cálculos y yo puedo ir a rastrear esa información. Para ello existe el grupo Auditoría de Fórmulas y yo puedo rastrear cuáles son las celdas que alimentan una fórmula o una función o cuáles son las celdas que se alimentan de la celda que yo estoy en ese caso analizando. Veamos por ejemplo este. Yo tengo un valor aquí digitado y aquí tengo la referencia al nombre que habíamos visto antes. Entonces, si yo quiero rastrear precedentes, lo que me va a decir los precedentes es, aquí vamos a correr esto para que lo leamos, el mensaje que nos da, lo que va a mostrar son las flechas que indican
¿Cuáles son las celdas que afectan la celda que tengo seleccionada? O sea, ¿cuáles son las celdas que alimentan esta celda? Entonces yo le digo rastrear precedentes y me dice, ah, bueno, esta celda está siendo alimentada por esta otra celda. Entonces la direccionalidad de las flechas es aquí la que manda, ¿verdad? Es aquí la que manda. Pero esta celda puede estar siendo, vamos a ver aquí, digamos, tengo 150 menos esta celda de acá. Entonces yo puedo tener que una celda se alimenta de otra y además esta celda alimenta a una tercera. Entonces, además de que el cálculo que está aquí viene alimentado de otra celda que por algún lado tiene un valor, el resultado que yo tengo aquí va a perjudicar otra celda más adelante. Esto otro, ¿cómo se llama? Yo estoy aquí en esta opción rastreando cuáles celdas alimentan a esta o cuáles son los precedentes. Pero yo puedo rastrear cuáles celdas dependen de la información que yo tengo en esta. ¿Cuáles? Aquí estoy rastreando F4, F5, que sería este, vamos a pintarlo en amarillo. F5 depende de lo que ocurra en D3. Voy a pintarlo este en otro color. ¿Por qué? Porque si yo cambio D3, automáticamente va a cambiar F4. Eso se llaman precedentes. Lo que pasa en D3 afecta D4. Pero además puedo rastrear cuáles celdas dependen de lo que está en F4. ¿Qué sería esta otra opción de rastrear precedentes? Entonces vean que el puntito es de donde parte y la flecha es hacia donde llega. Esta última que yo tengo aquí, entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Vamos a pintarlo acá también de otro color, en verde. Lo que yo estoy diciendo aquí, si parto de F5. F5 se alimenta de D3, pero F5 influye en el resultado de F9. Entonces, aquí estoy diciendo que el precedente de la celda F5 es D3. ¿Por qué? Porque lo que pasa aquí depende de lo que está acá. Y F5 interfiere o afecta a F9. O lo que es lo mismo, F9 depende de F5. Entonces aquí yo tengo en auditoría de fórmulas, puedo quitar las flechas, puedo rastrear cuáles dependen de mí o cuáles me alimentan mi cálculo. ¿Ok? ¿Cuál es qué es lo bueno de esto? Que no necesariamente, por ejemplo, aquí vamos a poner utilidad menos, vamos a poner aquí en nombres cualquier otra celda, digamos, esta que yo tengo acá. Entonces aquí yo tengo rastrear precedentes y me va a aparecer esta como hoja aquí. No solo la flecha que proviene de aquí, sino este otro. Y si yo selecciono este otro de acá, me va a aparecer el auxiliar de ir para yo poder ir a buscar esta celda. No necesariamente yo tengo que ir aquí y bueno, está en nombres. Vamos a verlo acá mejor para que lo veamos más grande. Está en nombres B3, no necesariamente tengo que hacer eso, sino que yo puedo venir y con este auxiliar ir a buscarlo exactamente
y ver qué es lo que pasa. ¿Ok? ¿Qué pasa? Digamos que aquí yo tengo una letra A. Entonces, si yo voy aquí al cálculo, ahora me va a dar un error. Entonces, yo ocupo ir a revisar este error. Y yo digo, qué raro, por qué esto me está dando malo? Entonces, por qué este error me lo tira aquí? Entonces yo digo, bueno, voy a revisar qué celdas me alimentan esta. Entonces yo digo, rastrear precedentes. ¿Cuáles celdas me alimentan? Precedentes. Yo digo, bueno, aquí dice que es D3, pero D3 no tiene problemas. Entonces voy a revisar la otra. Entonces reviso la otra y me doy cuenta que aquí hay un error. Entonces digamos que yo tengo que copiar este cálculo aquí. Entonces actualizo el cálculo, ya puedo ir a la hoja y ya el error se corrigió. Ok. Entonces con la opción de rastrear precedentes, ¿cuáles celdas alimentan la fórmula? Rastrear dependientes, ¿cuáles celdas dependen de la celda en la que me encuentro? Puedo hacer auditoría de fórmulas y encontrar muchos de los errores. El quitar flechas lo único que hace es eliminar todas las flechas que yo pueda tener. Yo puedo estar buscando precedentes o dependientes. Y si le digo quitar flechas, lo que hace es que los elimina. Aquí en flechas yo también puedo seleccionar, si yo tengo los dos, yo puedo seleccionar que me quite uno, que me quite el otro, que me los quite todos. Yo solo quiero que me quite los precedentes, entonces me deja los dependientes. Si le digo que los quite todos, los va a quitar por completo. Ok, seguimos. Entonces aquí está el ejemplo de rastrear dependientes y rastrear eh, precedentes y dependientes. Ok. No sé si tienen alguna otra o alguna consulta. Vamos a ver, perdón. Don Juan Pablo, ahí cualquier cosa nos va diciendo, ¿verdad? Si tiene alguna consulta. Ok, para ir terminando, para terminar esta parte, lo que nosotros vamos a ver ahora es, vamos a ver algunos ejemplos de funciones anidadas o funciones que están dentro de otra función principal. Las funciones dentro hacen de argumentos y permiten realizar cálculos que cada una por separado no podría lograr nunca. Eso es el potencial más bravo que tiene estas funciones. ¿Ok? Entonces podemos ver varios ejemplos. El primero, vamos a ver si por aquí tenemos, no, lo vamos a crear por acá. Vamos a replicar este. Vamos a revisar un poco nada más para ver cuáles tenemos por acá. Sí. Ok. Aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Por ejemplo, vamos a replicar esta que está por acá. Digamos que yo tengo aquí, vamos a hacerlo un poco más amplio. Entonces yo tengo aquí número y tengo aquí letra. Y aquí en número le digo 1, 2, 3, 4, 5. Y en letra tengo A, B, C, D y E. Y aquí digamos que vamos a poner un 10%. Y aquí vamos a poner un resultado. ¿Verdad? Entonces yo puedo decir, sí, si la letra es
igual a la letra A, entonces, esta es la prueba lógica. Si la letra es una A, entonces agarra el número y lo multiplica por el 10%. Ese 10% lo vamos a dejar fijo. Y si no es igual a A, entonces pongo un 0. Perdón, 0. Okay. Lo que estamos diciendo es, si la letra seleccionada es igual a A, va a tomar el número y lo va a multiplicar por un 10%. Si no, va a poner un 0. Entonces aquí la primera letra es A, va a agarrar un 1 y lo va a multiplicar por 10%, 10,0,1. Si yo arrastro esto hacia abajo, ¿qué me va a dar todas las demás? Me van a dar 0, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué me van a dar 0? Porque las condiciones no se cumplen, que es que la letra tenía que ser una A. ¿Qué pasa si yo cambio la E por una A? Aquí ya se cumple y está multiplicando este 5 por el 10%. ¿Ok? Eso es, digamos, este resultado, llamémoslo el resultado 1. Eso es cuando yo hago solo una evaluación. Y vean que aquí la prueba lógica solo consiste en esto. Entonces yo no tengo que hacer uso ahí de nada más. Muy bien. Ahora resulta que vamos a hacer aquí otro ejemplo. Resultado 2. ¿Qué vamos a hacer ahora en resultado 2? Ahora lo vamos a condicionar un poco diferente. Vea que aquí tengo dos resultados porque aquí le cambié la letra A y aquí también. En resultado 2, lo que vamos a hacer es decirle que si el número es mayor a 3 y la letra es A, entonces haga la multiplicación, si no, no la haga. ¿Ok? Entonces ahora esto lo podemos copiar, nada más lo voy a copiar aquí para que veamos un asunto. ¿Qué pasa si yo hago exactamente lo mismo que hice antes? Que cumple una condición. Vea que esta prueba lógica tiene una condición, pero yo ahora no ocupo solo una condición, sino ocupo dos condiciones. Como ocupo agregar otra condición, tengo que utilizar una función de Excel que se llama i. Esa función me va a evaluar varias condiciones. Aquí yo solo tengo una, pero si quiero evaluar varias condiciones y que todas se cumplan, tengo que usar el i. Entonces dijimos que vamos a evaluar que la letra sea A y, perdón, punto y coma, que este número sea mayor a 3. Entonces, lo que yo antes tenía como una sola evaluación, la pude convertir en dos evaluaciones. ¿Gracias a qué? Gracias a la función i. Sin la función i, a mí no me hubiera permitido poder hacer dos evaluaciones. Entonces, ¿qué pasa con este primer caso? La primera evaluación la cumple, pero la segunda evaluación no la cumple porque este valor no es mayor a 3. Entonces aquí, como las dos juntas no se cumplen, esto no lo va a ir a hacer, va a ir a hacer lo otro que es el falso, entonces va a poner un 0. Y aquí es donde sí lo va a cumplir y aquí sí va a volver a hacer la multiplicación. ¿Ok? Aquí yo tengo dos condiciones. El número es mayor que 3
y la letra es A, entonces va a ir a hacer la multiplicación. Ok, no sé si tiene alguna duda, don Juan Pablo. Si no, seguimos adelante. ¿Qué es lo importante de esto? Que yo tengo una función y que me está convirtiendo todo esto en la prueba lógica del sí. O sea, estoy utilizando una función como un argumento de una función que está más afuera. Y así es como funcionan las anidaciones. ¿Ok? Entonces este es el ejemplo que tenemos por ahí. Si tengo dos condiciones y se cumplen, voy a ir a hacer la multiplicación, si no, no. ¿Ok? Aquí hay un ejemplo también, creo que en el caso de Juan Pablo este ya lo había hecho, es parte de la práctica que nosotros dejamos, fue trasladada también al, a la parte de este, al caso práctico de este tema, si mal no me recuerdo, perdón, o de funciones. Vamos nada más a repasarlo aquí. Está, perdón, en el nivel 4. Está en el nivel 4 que es la creación de las bases de datos alfabéticas. Ok, nada más aquí la repasamos un poco rápido. Yo tengo una función que este lo podemos utilizar aquí de ejemplo, lo vamos a hacer de ejemplo, a pesar de que está allá, lo vamos a hacer, no importa. Y lo vamos a hacer acá, ok. Entonces, digamos, yo tengo, digamos que yo tengo, vamos a hacerlo más grande para que lo veamos. Tengo el género o el sexo, que es hombre y mujer. Después a este, yo le voy a poner el nombre que se va a llamar sex. Le voy a poner el nombre, se llama sex. Y le voy a poner el nombre que se llama sex. Y aquí le voy a poner un código. 1 y 2. Aquí tengo que hacer una corrección, perdón, porque se me olvidó. Este código forma parte de... Vamos a borrarlo aquí para hacerlo correcto. Este código forma parte de sex. Ya van a ver por qué. Entonces yo voy a decirle sex. Entonces forma parte de este código. Y ahora lo que voy a decir es, digamos, yo puedo tener aquí, ¿qué pasa si yo quiero buscar si esto es hombre o mujer? Entonces, digamos, yo tengo en una base de datos el código del sexo, digamos que es 1, 2, 2, y quiero buscar el sexo, entonces, ¿qué es lo que yo haría? ¿O qué es lo que se debería hacer acá? Se debería hacer un buscar v. ¿Por qué? Porque vea que los encabezados están en la columna. Que vaya a buscar este código. ¿En dónde? En sex, que está aquí. Y que me vaya y me traiga la segunda columna, ¿verdad? Que me traiga la segunda columna. ¿Ok? Entonces vean que con este código yo pudiera buscar y le puedo poner el nombre acá. Pero ¿qué pasa si yo quiero hacer esto dinámico? Que fue lo que nosotros los pusimos a hacer un poco de práctica en ese caso. Y no depender de esta columna auxiliar, sino digamos que yo quiero crear una base de datos que vaya cambiando. Vamos a utilizar este ejemplo para que lo veamos.
Entonces vean que aquí me da un error porque lo que yo estoy buscando, aquí yo no tengo nada que buscar. Entonces yo podría cambiar esto por una función que me haga de valor buscado. ¿Qué valor quiero buscar? Vea que aquí solo tengo opciones 1 y 2. Entonces yo puedo crear aleatorio.entre. El valor inferior es 1 y el valor superior es 2. Y ya, este aleatorio entre me va a buscar entre el 1 y el 2. ¿En dónde? En esta matriz. Y así yo puedo crear con esta función que forma parte de un argumento de esta otra. Y yo ya acabo de crear aquí una función que se alimenta y trabaja sola. Ya no ocupa en ninguno porque el argumento de búsqueda lo acabo de incorporar con una función. ¿Y cuáles son los códigos que estoy poniendo aquí? Los códigos que tengo aquí disponibles. ¿Ve? Y como aleatorio es una función dinámica, va a cambiar cada vez que cambien las celdas. Ok, entonces hay un potencial grandísimo. Para mí, sin límites, el límite lo tenemos cada uno de nosotros en la cabeza, que sería lo que nosotros podemos llegar y hacer exactamente con las funciones. Ok, va a depender mucho de cada uno de nosotros y del potencial que podamos llegar a desarrollar. Vamos a ver, perdón, si tenemos consultas. Ok, por ahora no. Ok, ese es un ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos usando una función que el primer argumento de esa función es otra función. Eso es una función anidada. Aquí tenemos otra. Digamos, si por ejemplo usted desea convertir a mayúscula toda la información de texto de una celda, puede utilizar la función mayús, ¿verdad? Si lo que desea es convertir la información en formato nombre propio, que es la primera letra de cada palabra que la convierte en mayúscula, debe usar la siguiente función, que es nompropio. Pero, si usted lo que quiere es convertir solamente la primera letra del texto en mayúscula, debe usar una fórmula creada por medio de funciones anidadas. Y esa se muestra a continuación. Primero, veamos que esto trabaja sobre la celda C5. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tendríamos que hacer? Vamos a utilizar una hoja en blanco. Vamos a buscar C5. Y por ejemplo aquí podemos poner cualquier cosa. Digamos, el partido de la selección no fue del agrado de todos. Vean que todo está en mayúscula, ¿verdad? Todo lo que está en C5, vamos a resaltarla un momento. Vamos a resaltar la celda. Resulta que yo esto lo quiero convertir, eso es un texto que ustedes tienen. Y yo solo quiero que la primera letra se mantenga en mayúscula y el resto pase a ser minúsculas. Las funciones tradicionales no me permiten hacer eso. Entonces hay una función que ya está programada y que lo va a llegar a hacer. Es esta que está acá. Entonces yo agarro la función, la voy a copiar, me la voy a llevar para el Excel. En cualquier lado la vamos a pegar porque ya lee sobre C5.
y la vamos a soltar aquí. Cuando la hagamos, ¿qué es lo que hizo? Solo dejó la primera en mayúscula. El resto los pasó minúsculos. ¿Ven? Pero resulta que esta función es tiene bastantes anidaciones. Entonces yo tengo un concatenar que dentro tiene mayúscula y dentro del mayúscula está izquierdo. Además eh, está anidado con un minúscula que tiene un derecha y también tiene un largo, ¿verdad? Si queremos, ¿qué es lo que está haciendo este mayúscula con esta izquierda y este 1? En resumen, extrayendo la primera letra a la izquierda. ¿Qué está haciendo este minúscula derecha con largo menos 1? Largo lo que le mide la cantidad de letras que tiene. Lo que está haciendo todo esto es sacando el resto de letras. Si aquí yo solo saco la primera y la convierto en mayúscula, el resto, que es todo esto, la convierto en minúscula. Eso es lo que hace la función. Y vean que todas estas letras están en mayúsculas y aquí solo mantuvo la primera. ¿Qué hubiera pasado si esto es al revés? Todo en minúscula. Igual, aquí solo mantiene la primera mayúscula. No importa cómo venga el texto, si viene desordenado. Va a llegar a ser lo mismo. No importa cómo venga, aquí la corrección la hace completa. Pero yo tuve que anidar funciones para poder encontrar esa. Entonces no importa cómo venga el texto, yo lo puedo corregir con una función anidada. ¿Ok? Y de esto, el límite es la imaginación que nosotros podamos tener y eh, todo lo que queramos aprender. ¿Qué pasa si yo tengo varias palabras y quiero extraer la primera? Vea que dice que la información ocupa estar en B10, entonces vamos a ir a B10. B10 está aquí y vamos a poner todos somos costarricenses. Entonces vean que aquí yo tengo tres palabras, todos somos y costarricenses. Si yo quiero extraer la primera, hay una función que ya lo hace, que es esta que está acá. Entonces la copiamos. Aquí está lista. Aquí sobra una coma. Cuando llegamos aquí se la vamos a quitar. Y voy a hacerlo aquí para poner pues, sobra. Y aquí extrajo solo la primera palabra. Aquí vamos a poner primera palabra. Todos. Pongan aquí el tamaño de palabra que ustedes quieran y le va a traer la primera. Y aquí solo le va a traer la. No importa por qué, porque ¿qué es lo que hace esto? Lo que va a buscar es el primer espacio. Con este encontrar y este espacio, lo que hace es que encuentra el primer espacio que hay acá y se trae el resto de información. Lo que hace esta función es, me ubico a la izquierda de esta celda. Esto que está acá me da la posición donde se encuentra el primer espacio. Lo que me va a decir aquí es que está en la posición 3.
Y este menos 1 es porque 3 menos 1 va a ser lo que se va a traer de la celda B3. Porque yo le digo, de esta celda, ¿cuántas letras quiero que me tome? Quiero que me tome desde donde está el primer espacio hacia la izquierda el resto. Entonces, esto lo que me ubica es un tamaño de caracteres y esto es la celda de referencia donde buscar. Por eso es que siempre le va a traer la primera palabra, no importa lo que pongamos. Aquí lo importante no es que de buenas a primeras nos aprendamos la resolución de esto. Incluso nosotros promulgamos y le damos un consejo. Si ustedes encuentran una fórmula que le resuelve un problema, no vale la pena detenerse mucho a entender mucho la función. Por ejemplo, esta que es un poco como más compleja, tiene más anidaciones. Y aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 funciones diferentes para poder hacer una corrección. Entonces, si bien es cierto, es importante conocer el tema, pero no quedarse en que no lo pudimos entender. No porque no queramos que aprendan. Entre más ustedes funciones puedan saber, mucho más tareas van a poder resolver. Sino porque podemos encontrar algunas soluciones que son bastante complejas. Creo que por aquí tenemos una de ellas y lo vamos a poder ver. Esta función, que es bastante corta, vea que solo utiliza una anidación o una función como argumento de izquierda. Esta otra sí es mucho más compleja. Y esta otra lo que me va a permitir es encontrar la última palabra. Con esta yo encontré la primera, con esta voy a encontrar la última. Entonces aquí vamos a ponerla también de ejemplo. Y lo que voy a hacer es que voy a copiar esta para que me traiga última palabra. Última palabra de lo que yo tengo acá. Entonces ven que yo puedo sacar la primera, puedo sacar la última. ¿Ok? ¿Qué era el asunto que les decía con entender o no mucho de lo que hace? Esta función, si usted quiere obtener el Jueves Santo de cualquier año, el Jueves Santo de cualquier año, la condición aquí es que en B14 tiene que estar el año. Entonces vamos a hacer un ejemplo, nos lo vamos a llevar para acá, vamos a poner aquí Jueves Santo. Vamos a pegar aquí la función. Dice que aquí en B14, en B14 tiene que estar el año. Entonces 2018, esto es un dato que lo vamos a convertir en fecha y le vamos a poner fecha larga para que vean que encuentra el jueves. Ok. Entonces, para este año, el 19 de marzo fue el Jueves Santo. Hagamos un 2015, vean que fue el jueves 2 de abril. Para 2025, para que vayan planeando sus vacaciones con un poquillo de anticipación, va a ser el 17 de abril. El 2019 va a ser el 18 de abril. Pero les quedo viendo la explicación de cómo funciona esta fórmula. Es bastante compleja. La hemos buscado, bueno, la encontramos en internet y el señor que la compartió la tomó de un libro y lo que él comentaba es que
lo que él decía es que compartía esa solución, pero que ni el creador ni mucho menos él sabía realmente cómo funcionaba. Entonces es como para que veamos, vamos a ver si eh, regálame un segundo para ver si lo encontramos de casualidad. A veces la información de internet la desactualizan. Vamos a buscarla. Eh, a ver, nada más para que les quede referencia de lo que les estamos diciendo, de la importancia. En internet podemos encontrar, eh, vamos a ver, Jueves Santo. A ver si lo encontramos. Eh, no, no, por ahora no lo encuentro. Vamos a ver. Si no lo encontramos aquí, no, creo que es este. Queremos mostrárselo si este es un poco rápido. Vamos para que vean. eh, Nada más esta fórmula. Aquí hay varias referencias, pero la fórmula, bueno, aquí habla también de una fórmula, está programada, pero lo que quiero es que vean lo que pone este caballero. Con esta fórmula citada por John, sobre la cual ni él, ni mucho menos yo, tenemos la más mínima idea de cómo funciona. Pero funciona. ¿Cuál es la diferencia? Porque ellos tienen aquí un -6 porque estaban calculando un domingo. ¿Qué es lo que pasa con los días en Excel? Porque yo hice una prueba aquí y copié la fórmula idéntica. Lo que le cambié fue que en lugar, si -6 me da domingo, perdón, sí, si -6 me da domingo, -7 me da sábado, me estoy devolviendo, ¿verdad? -8, recuerde que los días se miden en unidades, -8 me da sábado, -7 me da viernes, no, perdón, menos, -6 me da domingo, -7 me da sábado, -8 me da viernes y -9 me va a dar el jueves. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo le pongo aquí entonces -6 como lo tenía él, que me va a dar el domingo santo? -9 me va a dar el jueves. -8 me va a dar el viernes. Ok, no importa el año, pongámosle, si ustedes quieren, si alguno de ustedes nació en 1990, digamos, entonces, ¿cuál fue el jueves santo de 1990? Fue un 12 de abril. Entonces aquí en el caso de Costa Rica el 11 de abril es feriado, entonces teníamos miércoles feriado, jueves y viernes también. Esta semana fue corta laboralmente hablando. Muy bien, no sé si tiene don Juan Pablo alguna consulta o alguna duda, pero básicamente lo que nosotros queremos ver, bueno, aquí les dejamos una evidencia en internet. No necesariamente tenemos que entender a profundidad de los cálculos, tenemos que, por lo menos los que encontramos, ¿verdad? Los que hacemos, no hay quite, tenemos que entenderlos. Los que sí, perfecto, todo bien. Los que encontramos, tenemos que ver cómo poderlos adaptar. Por ejemplo, si este era domingo, yo tenía aquí que conocer que los días restaban en unidades para poder encontrar el jueves
tenía que en lugar de -6 ser -9 días, que fue lo que hicimos acá. Entonces eso es como lo importante. Ya para ir finalizando, bueno, aquí tenemos el Jueves Santo, restamos 9. Para el Viernes Santo hacemos lo mismo, entonces restamos 8. ¿Ok? Vamos a ver qué más. Bueno, la idea aquí, como les decía, entonces es que viéramos un poquito qué podemos nosotros hacer y la limitación de Excel depende de cada uno de nosotros. Podemos hacer mucho, podemos hacer muy poco, pero entre más funciones ustedes aprendan, por eso es que nosotros, a pesar de que no vamos a ver todas las funciones, sobre todo las estadísticas en este programa, porque están hechas para la aplicación de estadística descriptiva y estadística inferencial, se las dejamos ahí para que también las puedan estudiar y puedan aprender mucho más de ellas. Entonces, en el caso de las funciones anidadas, les permite hacer tareas que las funciones por sí solas nunca van a lograr. Debe practicar y manejar las funciones como argumentos de otras para poder de esta forma hacer tareas según sus necesidades. Si bien cierto, muchas de ellas cuesta explicarlas, para muchas personas lo importante no es eso, sino que la tarea que estamos realizando se logre concretar. Por ejemplo, en los casos G y F, donde obtuvimos el Jueves Santo y el Viernes Santo, hasta los creadores dicen que no pueden explicar cómo funciona el cálculo. Ok, para terminar este tema, nada más vamos a ver un poco rápido lo de la tarea y invitarlos a que practiquen. El dominio de las funciones es solamente con práctica. Ok, entonces, para el mantenimiento de los cálculos, el uso de los nombres como argumentos y funciones les agilizaría mucho su trabajo. Ok, entonces, como les decía, vamos a ver cuál es la tarea relacionada a este tema. Y bueno, y al igual que en el nivel 1 y en el nivel 2, hay algunas que están relacionadas con preguntas, ¿verdad? Esas preguntas, vamos a ver, perdón, no, mentiras. Les estoy, vamos a ver, no, esta no. Le, vamos a ver, creo que esta sí está, no, esta está desactualizada, disculpas. Vamos a ver si la tenemos por acá. Ah, perdón, es que aquí estoy en el módulo, en el nivel 2, es el nivel 3. Aquí está. Ok. Ok. En este nivel, nosotros no hacemos preguntas teóricas, perdón. Lo que hacemos es preguntas prácticas para que se vayan preparando para el examen. Entonces aquí, bueno, hay una base de datos. Ustedes la van a ir a ver. En esa base de datos ustedes tienen que calcular el estatus del crédito. Si la morosidad de día, podemos ir a verlo aquí en el archivo. Vamos a ver si lo vemos un poco rápido. ¿Qué es lo que les pide? Bueno, ustedes vamos a tener una base de datos. Ustedes tienen una columna que tiene morosidad en días. Vamos a ver, ya que aquí lo está abriendo. Ustedes tienen una columna que es la base de datos. Tenemos, por aquí buscamos la columna J, tiene morosidad en días. Y lo que les dice es, si la morosidad en días es de 30 días o menos, usted tiene que indicar en el estatus del crédito que está al día, si no, que está moroso. Eso ¿dónde lo haría? Ustedes se van al final del archivo o al final de la hoja base de datos y ahí tienen las columnas listas para que hagan lo que se les solicita. Entonces aquí construirían estatus del crédito con la información que está en la columna J. Tipo de ayuda, entonces usted lo que dice, si el ingreso es menor a 500,000 y el tipo de crédito es hipotecario,
indicar que se le va a dar una ayuda del 50%, si no, sin ayuda. Entonces aquí es un condicional, un sí condicional, tienen que utilizar un y. ¿Por qué? Porque van a trabajar con dos variables, con ingresos y con tipo de crédito. ¿Dónde están esas variables? Están en la base de datos. Entonces aquí podemos ver que ingresos están en la columna D y tipo de crédito están en la columna I. La otra que dice tipo tasa. Si el tipo de crédito es hipotecario o la cantidad de hijos de la persona es de 5 o más, indicar preferencial, si no, indicar normal. Aquí sobra una S, es de la persona. Entonces aquí es un condicional no con y, porque aquí se tienen que cumplir las dos, sino con un o, porque con solo que se cumpla alguna, se le va a otorgar preferencial. Y después ustedes tienen que usar funciones para crear los cuadros que están en la hoja de estadísticas. En la hoja de estadísticas hay unos cuadros que están listos para que ustedes trabajen y contesten estas preguntas. ¿Cuántas personas tienen menos de 3 hijos que están en Alajuela? Entonces vean que yo tengo aquí cantidad de hijos y tengo provincia. Entonces aquí tengo provincias y tengo grado académico y aquí tengo ayuda, con ayuda del 50%, sin ayuda y con las provincias. Entonces ustedes tienen que buscar las fórmulas para poder completar esto. ¿De dónde leen esta información? Tienen que leerla de esta base de datos, con fórmulas, no con tablas dinámicas, no pueden usar tablas dinámicas. Creo que por aquí en la tarea está. Aquí está. Recordemos cuando aquí hablamos de funciones, son las funciones de Excel. Fórmulas es, por ejemplo, lo que vimos nosotros acá. Vamos a verlo acá. Esto sería una fórmula, ¿verdad? Esto sería una fórmula. O sea, es un cálculo que no tiene Excel programado. No es eso lo que tienen que usar. Tienen que usar funciones. Por ejemplo, aquí tienen que usar el sumar si conjunto. Creo que en el contar si conjunto, perdón. Porque estas son cantidad de personas. Sumar si conjunto tienen que utilizar una suma o un contar si. Ahí hay un asunto que tenemos que tener claro. Nada más tienen que crear aquí un controlador. La cantidad que les da aquí tiene que ser la cantidad de registros que tienen acá. Y ustedes tienen 15.000 registros. Aquí da 15.001, pero hay que restarle el encabezado. Entonces cuando ustedes sumen acá, tienen que sumarles 15.000. Aquí le tiene que sumar 15.000 y todo esto tiene que sumar 15.000 para que se den cuenta que esté bueno. ¿Ok? Entonces después responden cuántas personas tienen menos de 3 hijos que viven en Alajuela, cuántas personas tienen secundaria que están en Guanacaste, cuántas personas no tienen estudios que están en San José y cuántas personas reciben 50% de la ayuda de Nimón. Vea que este no tiene estudios en San José, ustedes lo obtienen de esta tercera tabla. Aquí dice ningún grado y aquí está San José, sería lo que viene en esta celda. Ok. No sé, don Juan Pablo, si tiene alguna duda, alguna consulta. Si gusta, por ahora ya terminaríamos. Si usted, si gusta, abre el micrófono. Si tiene alguna duda, no sé qué le pareció el tema, si tiene alguna consulta sobre la tarea. Y yo creo que sí, la tarea es eso. En resumen, es que tienen que crear 3 variables y tienen que hacer estos cálculos que están por acá. Ok, se les califica que completen todos los cuadros y que respondan con esa información a estas preguntas. Usted me dice, don Juan Pablo, si estamos bien. Perfecto.
Perfecto, entonces ahí nos dice don Juan Pablo que está todo bien, está todo claro. Si Dios lo permite, recuerden ahí los compañeros que, sobre todo los que van a escuchar el video después de la clase de hoy, que tenemos que ir pensando ya para el otro nivel, el nivel número 3. Perfecto, buenas noches. El nivel número 3 no tiene tareas, no tiene evaluación, lo que como exámenes lo que tiene es la entrega del proyecto final. Entonces, hay tiempo, todavía tienen que concentrarse sobre este nivel, pero sí es bueno que ya ustedes puedan ir como pensando en qué trabajo pueden llegar a realizar. Muy bien, entonces, muy amable, muchísimas gracias a Juan Pablo por acompañarnos y a los otros compañeros que se van a incorporar o van a ver el video después. Estamos para servirles. Por el momento eso sería y muchísimas gracias. Muy buenas noches. Conversamos entonces. Muy amable.